Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Si tienes ese gozo puedes tú. Díganlo fuerte todos juntos. Su gozo sin medida Él me da. Vamos a cantar en esta iglesia, la gloria es para Dios, amén. En esta iglesia, ¿cuál iglesia? En esta iglesia. Recuerde que usted es la iglesia de Cristo, el templo es tu hermano, porque si nos salimos, allá seguimos siendo la iglesia. Entonces, en esta iglesia la gloria es para Dios, es para Él, es para Él. En esta iglesia la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. En esta iglesia la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. En esta iglesia la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Amén. Denle fortísimo el aplauso al Señor. Pueden tomar sus asientos. Muy bien. Gracias una vez más al pastor y al hermano que lo acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Mis amados hermanos, hoy tenemos la visita del pastor José Olivares, pero ¿qué cree? Hermano, me dijo que predicara yo. Me dijo, ya sabes lo que voy a predicar. Me dijo, así que predicar. ¿Cuánto quieren que yo predique? Miren la acomodación. Cuando viene la hermana Patti ni nada decía, nomás viene el hermano Olivares, ya les digo, predico yo. Así, no. Ahorita me dicen porque no lo miran, ya mirándolo. Lo que pasa es que hay tráfico, hermano, hay tráfico. Muy bien. Mis hermanos, se van a recordarle nuestros anuncios, lunes, ayuno y oración. Y ya vino, ¿verdad? Ya apareció así, fuerte la plaza para la hermana, gracias. Ya está aquí. Muy bien. Ya ve, hermano, esas son palabras mágicas. Usted dice las cosas y las cosas suceden. Esa es la metafísica que le vamos a predicar. La palabra positiva, ¿me entiende? Así que usted lo confiesa y las cosas suceden. Amén. Muy bien. Lunes, ayuno y oración, no lo olviden, mis amados hermanos, es indispensable mantenernos ayunando y orando. Es la forma en que podemos resistir las tentaciones del enemigo. Nuestro culto miércoles de estudio bíblico 7:30, estamos estudiando la carta a Colosenses. Impresionante carta. Acabamos de ver las palabras del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Y miramos realmente qué significa el Evangelio. Así que le invitamos a que venga y no se quede los estudios bíblicos, porque es ahí donde crecemos un poco más cada día, cada estudio bíblico. Entonces crecemos. Son 4 capítulos nada más de la carta a Colosenses. Véngase, no se quede sin aprenderlo juntamente con nosotros. Así que el crecimiento es equilibrado. Todos crecemos iguales. Nadie aprende más, nadie aprende menos, porque venimos igual, venimos a los mismos estudios y aprendemos igual. Amén. Bien, eso es los miércoles de amigos. Mis hermanos, pero no nos podemos pasar por alto las herramientas del cristiano, ¿ven? Las herramientas. Hoy lo estamos viendo porque hemos visto que algunos hermanos no traen herramientas a la casa del Señor. A los invitados no se preocupen, los que han venido de invitados no se preocupen, esto es para los de casa, que no traen su herramienta. Muy bien, levante la herramienta, la primera herramienta que usted utiliza al venir a la iglesia. Levántelo alto, levántelo el que trajo. Mi dignario. Y al que es de la iglesia y no trajo, ¿qué le dice? Compre uno, vaya a la venta. Muy bien. Y si no, dígale, el que no trajo, dígale, hermano, no me regala uno. También usted puede hacerlo. Pida uno. Segunda herramienta que usted debe traer, levántela. Esta no se le perdona, hermano, a ningún cristiano. Ahí no hay tales que sea nuevo o viejo. Esto tiene que traerla, ¿ven? Mi Biblia, no una Biblia, mi Biblia. La Biblia que yo escudriño, la Biblia que yo leo, amén. Tercera herramienta, mi corazón dispuesto, porque usted puede traer un amigo y dice un corazón dispuesto, la trae su amigo. Y la cuarta herramienta, un amigo. Pregúntale a su vecino, ¿dónde está? ¿Dónde está el amigo? Porque no lo vemos. ¿Dónde está? No lo vemos. Así que, mis amados hermanos, son las herramientas que usted debe traer a la casa de Dios. Muy bien. Miércoles estudio bíblico, viernes culto de milagros, domingo 11:04 de la tarde, nuestros cultos devocionales. Así que le esperamos en nuestros cultos. No olvide también evangelismo
todos los domingos a la 1:30. Evangelismo para que usted pueda, acuérdese que las almas que usted haya evangelizado son las que usted va a llevar allá al cielo. Es decir, no se van con usted, pero allá por lo menos van a hacer sus galardones. Amén. Es lo que usted trabajó, esos son los frutos. Ese es el fruto que usted lleva al reino de los cielos. Así que gane almas o lleve el evangelio a aquellos que no lo tienen. Es decir, hábleles de Cristo. Cuente a sus amigos, dígale, mira, Cristo es lo único que tú puedes tener en esta vida. Así que hable del Señor a quien no conocen. También apoye, hermanos, por favor, apoye las casas de oración. Le digo, en diciembre empezamos, vamos a ver cómo hemos cambiado las casas de oración. No cambiándolas, pero sí haciendo hincapié en algunas cosas para mejorarlas. Así que apoye las casas de oración. Y también, mis amados hermanos, apoye el ministerio de oración. Ahora, usted debería saber de que no tendríamos que hacer un llamado para un ministerio de oración. Se supone que todo cristiano es una persona de oración. Pero lastimosamente, hermanos, no vemos la necesidad en la iglesia de estar convocando a un ministerio de oración a los hermanos. Así que, mi hermano, usted ya sabe, usted es una persona de oración, usted vence las batallas a través de la oración. Amén. Así que participe en el ministerio de oración, hable con el hermano Roberto, él le va a decir qué días y a qué horas se mantiene en oración dentro de la iglesia. Mis amados hermanos, también recordar la escena de acción de gracia. La escena de acción de gracia es de traje, Usted trae algo, nosotros lo compartimos acá. Ya le decía la otra vez, el hermano que traiga frijoles, rapidito se pone pilas y come pollo. No voy a comer frijoles, ¿me entiende? Hay que ser inteligente, entonces yo voy a traer arroz y rápido, yo voy a ir a agarrar, hermano, pavo. No trae comiendo arroz y arroz como toda la semana en la casa. No se va a comer pavo. Así se trata, traiga algo de comer y lo compartimos el día de acción de gracias por la noche. No va a haber servicio, solamente es compartir la cena entre hermanos. Amén. Muy bien. Y por favor anótese con la hermana Carmen aquello de lo que vaya a traer. Diga, hermana, yo voy a traer pavo, yo voy a traer pollo. Otro puede decir, hermano, yo voy a traer chumpe, lo que quiera. Y traiga algo. También, mis amados hermanos, recordarles la campaña del pastor José Olivares. La campaña, la próxima, ya no, hermano, ya no hay 3 de próxima, ya llegamos. ¿Qué le decía? ¿Se acuerda? Cuando iniciamos siempre que la campaña, cuando uno viene a terminar, así va. Ya pasó la hermana Pati, hermano, ¿qué? Ya estuvo, ya se fue. Ahora viene el pastor Olivares, ya se fue también, vamos a decir. Que barro, no lo estamos corriendo, hermano, pero tiene que ir. Muy bien, entonces, hermano, el tiempo pasa rápido. Yo no sé si usted no se da cuenta, pero el tiempo pasa rápido. Entonces tenemos que estar nosotros en constante estudio, porque cuando nos damos cuenta, ya estamos grandes, hemos adquirido más edad, entonces ya no es fácil retener las cosas. Así que le invito a que se mantenga estudiando la palabra del Señor. También decirle, la cafetería le ha preparado panes con pollo y yuca frita, así que colabore con la cafetería. Todo lo que la cafetería provee, hermanos, es para un fondo proteico. Así que le invito a que nos ayude, nos colabore con la cafetería. Nos ponemos en pie, vamos a dar la parte que le corresponde al Señor. Vamos a ser agradecidos con Dios. Mi hermano, no se quede con lo que es de Dios para que Dios no se quede con lo que es suyo. Amén. Hemos tratado de mejorar mucho allá al otro lado, hermano. Estamos tratando de arreglar las cosas. Así que ayúdanos, porque la única manera de hacer caminar la iglesia después de la bendición y el respaldo de Dios es a través de los diezmos y las ofrendas. Así que, como le he dicho muchas veces, mis amados hermanos, Dios es perfecto y Él sabe que una iglesia con diezmos y ofrendas no necesita nada más. Amén. Dios es perfecto y así lo ha hecho desde la ley de Moisés y lo sigue haciendo hasta ahora. No necesitamos más, eso es suficiente. Así que hagámoslo con alegría, démosle al Señor y hagámoslo sin remordimiento ni mucho menos sin necesidad. Amén. No lo hagamos por necesidad, sino porque estamos agradecidos por lo que Dios hace. Cantemos todos juntos, Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es mi Dios. Señor Jesús, te damos gracias esta noche en la cual nos has bendecido grandemente. Financieramente hablando, Señor, nos has dado bastante. Y ahora en agradecimiento traemos nuestra parte. Recibe a Cristo Jesús, que se utilice para el crecimiento de tu obra, Señor. Estamos ofrendando y diezmando para eso, Señor, para que la obra continúe, para que la obra no se detenga. Sabemos, Señor, que es la manera también después de ti, después de tu respaldo, Señor,
las almas y las personas que llegan y se congregan en un lugar es porque han habido hermanos fieles que han estado colaborando siempre en la expansión del reino, Señor, para poder recibir más gente. Gracias te damos porque nos has usado a nosotros, porque te ha placido, Señor, que seamos nosotros y no los demás que puedan sostener la obra con los diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Cristo, por habernos elegido. Te bendecimos, Señor. Recibe nuestra ofrenda. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte y cantar tu gloria, porque conservo Fuertísimo el aplauso al Señor. Bueno, a lo que venimos, ¿sí o no? ¿A qué vinieron ustedes? A escucharme predicar a mí. Amén, a escucharme predicar a mí. Así que el hermano hoy me da la oportunidad de que yo predique. ¿Estamos bien? No, estamos bien. ¿Cómo son los hermanos? Va. Ahí puede ver el amor que le tienen a uno, bien hermano. Qué bárbaro. Muy bien. Mis amados hermanos, los que ya lo conocen, el pastor José Olivares, y ya está aquí, viene muy contento, y bueno, que le explique él, los que no lo conocen, pues ahora lo van a conocer. Viene de la ciudad de Nueva York, él pastorea la iglesia del Tabernáculo Seguidores de Jesús. Así que sin más, yo los dejo con él para que puedan aprovechar el tiempo. Pastor, adelante. Dios los bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Estamos muy contentos, felices de estar este día acá en medio de ustedes. También tenemos aquí varios hermanos, amigos que amamos mucho. Hemos venido también a la ceremonia que vamos a realizar a nuestro hermano Héctor, a su esposa, y es un privilegio para mí. También hay unos hermanos allá, Jonathan, que se congregaba en la iglesia y ahora anda perdido. Así que esperamos en Dios que este día el Señor lo recupere. Y también, no anda perdido, un poquito perdido. Y está acá también el pastor Nelson, el hermano que ha venido a San Francisco. Así que es un privilegio estar entre cada uno de vosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a comenzar unas series. Técnicamente son 3 series seguidas que vamos a dar.
Este día comenzaremos a hablar un poco acerca de las hechicerías en la iglesia. Y quiero aclarar esto antes de entrar al tema y poner por sentado algo muy claro. Yo no pretendo tener la verdad me tiene a mí. Yo estoy atado a las Escrituras y bajo mi conciencia no puedo predicar nada que no esté en las Escrituras. Eso me ata a la palabra sin importar nada. Número 2, cuando hablamos de estas cosas hay muchos tabús que la gente maneja, conceptos que creen que son. Entonces, si en algún momento le toca un concepto de algo que usted practica, no se sienta aludido, porque yo no lo conozco, no sé qué habla, no sé qué dice. Pero estúdielo con la palabra. Y número 3, no le crea a ningún pastor. Usted tiene el deber de ir a las Escrituras y escudriñar que si lo que dice el pastor está en las Escrituras, entonces es la verdad. Le recuerdo algo, la verdad de todo lugar y en todo momento y en cualquier iglesia la tienen las Escrituras, no un hombre. Nosotros estamos atados a nuestra autoridad, que es la palabra de Dios. Pero es el deber de las ovejas de Cristo ir a la autoridad y ver si la autoridad, que es la palabra, dice lo que ese hombre también dice. Por lo tanto, yo le invito que usted vaya como los de Berea. Ellos examinaban para ver si lo que decían, los que escuchaban, estaba realmente en las Escrituras. Dejando esto por sentado, les invito a que abran las Escrituras en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículos del 9 al 11. Empezamos hoy con las hechicerías en las iglesias. Mañana la metafísica en las iglesias y terminamos con la religiosidad en las iglesias. Mañana, que van a ser 2, mañana viernes. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11, dice así la Escritura. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vamos en oración. Señor, en este día comprendemos y entendemos que tu palabra es nuestra autoridad y que estamos completamente atados a lo que tu palabra nos enseña. Pido, Señor, que nos ayudes a entender y a comprender que no existe una autoridad superior a tu palabra. Que por lo tanto, Señor, nosotros podamos encontrar en las Escrituras tus verdades, que nos ayuden, Señor, a poder confrontar nuestras propias vidas y costumbres, de las cuales muchas veces hemos creído que vienen de ti cuando realmente vienen del hombre. Y que al confrontarlas, Señor, en nuestras vidas podamos cambiar para poder tener un cristianismo correcto, para tener, Señor, un conocimiento tuyo correcto. Y pido, Señor, que nos ayudes en este momento a no acortar ni estirar el texto, a respetar la palabra como está escrita y a poder escudriñarla de la misma manera. Guíanos, oh Señor. Guía a este hombre pecador que está aquí parado, que no debería de predicar, no debería de enseñar. Y es tu gracia y misericordia que me permite hacerlo. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Bueno, técnicamente, en estos momentos de las Escrituras vemos un caso muy increíble. Había un hombre llamado Simón. Este tipo dice en las Escrituras que ejercía la magia. Hay algo que me llama la atención, que ejercía la magia y de esta manera engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, o sea, haciéndose pasar por alguien que la gente pudiera decir: qué bárbaro, ¿no? Ese tipo, qué milagros hace, qué cosas. Es más, la gente decía, si usted mira el versículo 10, todos lo oían atentamente
La atención era increíble, la gente estaba cautivada, desde el más pequeño hasta el más grande, y eso es difícil. No es fácil tomar pequeñas niños, prejóvenes, y que estén atentos hasta las personas más ancianas. Eso es increíble. Y decían, este es el gran poder de Dios. Él lo hacía en el nombre de Dios, y la gente decía que lo hacía en el nombre de Dios. Muchas veces podrás entender, podrás llegar a creer que es en el nombre de Dios que se hacen ciertas cosas, juzgarlo de esa manera, pero puede ser que realmente no sea en el nombre de Dios. Y prácticamente, si usted sigue leyendo este caso, él mismo pidió, cuando vio a Pedro y a los milagros, de obtener ese poder. Y Pedro le dice unas palabras increíbles en el versículo 22, cuando le dice: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, lo que vemos acá como introducción es que este tipo que quería comprar lo que Pedro hacía, Pedro le responde, pero con unas palabras de misericordia, no de condenación. No le dice te vas a ir al infierno, no le dice estás perdido, no le dice tú eres un hermano alejado, no le dice estás condenado para siempre, no le dice te mereces, no, le dice mira, arrepiéntate, quizá Dios te perdone ese deseo que tienes en tu corazón. Eso nos enseña y nos da la pauta que cuando escudriñamos las Escrituras y muchas cosas que se practican hoy en día desde los púlpitos, enseñanzas, costumbres equivocadas, no estamos diciendo que vamos a condenar a esa gente que lo está haciendo mal, sino que vamos a invitarlos que se arrepientan de sus enseñanzas y que se tornen a la verdad de las Escrituras. Cuando hablamos un poco de la hechicería, quiero darte un poquito de conocimiento al respecto. La práctica general de las artes mágicas existían desde los tiempos antiguos. Y si usted no recuerda, cuando Moisés va con el faraón, los magos del faraón trataban de imitar lo que Moisés hacía, y en efecto lo hacían hasta cierto momento. Las hechicerías entonces se practicaban en Egipto, según Éxodo 7:11. Se practicaban en Babilonia, según Éxodo 21:21. Se practicaban en Asiria, según Segunda de Reyes 17:17. Se practicaban en Caldea, según Daniel 5:11. Se practicaban en Canaán, según Deuteronomio 18, del 14 al 21. Se practicaban en Asia, según Hechos 19, 13 y 19. Se practicaban en Macedonia, según Hechos 16:16. Y ahora lo vemos que se practicaban en Samaria, según Hechos 8, del 9 al 15. Entonces no es nada nuevo, no es una práctica nueva, sino que es una práctica que se practicaban en muchos otros lugares, y en algunos casos en el nombre de Dios, entre comillas. La magia es el arte de conseguir resultados que están más allá del poder humano por medio de agencias sobrenaturales o demonios. Prácticamente es la mera charlatanería de los clavidentes, es el juego que está en sus manos. La magia es prácticamente el manejo de fenómenos o manipulaciones naturales, que lo vemos en las Escrituras, como vemos también hechiceros, que era el que hacía ungüentos, fórmulas de alimentos, recetas, cartas, muñecos, acompañados de conjuros, que servían para lograr propósitos buenos de personas o malos, depende del interés que tiene. No sé si usted ha escuchado algo así como que me hagan la limpia, o que me consigan al novio, o que me hicieron el ojo, o que me quitaron el novio, bueno, tantas cosas. El Nuevo Testamento en esta palabra es pramakeia, que es la palabra hechicería en griego, pramakos, hechicero. Lo vemos en Gálatas 5:20, en Apocalipsis 9:21, 21:8 y 22:15. La historia nos dice que las iglesias siempre, la iglesia evangélica ha tenido un problema con las falsas enseñanzas. Quiero aclararte cierta cosa. El problema no es el contenido, el problema es cómo se expresa el contenido.
El contenido es el mismo. Es el Evangelio. El Evangelio siempre ha estado en problema no por su contenido, sino por su interpretación. La interpretación torcida del Evangelio ha hecho cristianos torcidos, cristianos a media, sin conocimiento de Dios. Y la gente dice, es que la teología no es para los púlpitos. Pues sí, la teología sí es para los púlpitos. Nosotros debemos de predicar del Dios de las Escrituras. En los primeros siglos hubieron algunas falsas doctrinas que ayudaron a confundir a los cristianos. Y prácticamente existen hasta este día. Los judaizantes llegaron con el legalismo diciendo que los cristianos tenían que circuncidarse. Hechos 15:1, Gálatas 5:2, 6:12 y el 13. Los gnósticos llegaron diciendo que Cristo no había venido en la carne. Primera de Juan 4:2. En el año 325, en la llegada de Constantino, nació la iglesia del estado conocida como la Iglesia Católica, con los sacramentos: el bautismo de los infantes, la penitencia y la confesión, la Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos. Durante 1000 años la verdad del Evangelio fue marginada y existieron 1000 años de oscuridad donde las personas se apoderaban de las Escrituras con tal que nadie conociera la verdad de estas. Y así prácticamente ha ido surgiendo. En el año 1216 llegó a simonía, la venta de los puestos de sacerdocio en la Iglesia Católica, la venta de las indulgencias para que sacara a la gente del purgatorio. En el año 1415 muere Juan Hus en la hoguera. ¿Sabes por qué? Por refutar las falsas enseñanzas. Toda persona que se pare en contra del sistema antibíblico, que no enseñan las Escrituras, tendrá persecución continua. Y especialmente con los mismos evangélicos. Porque el conocimiento de Dios es muy pobre. La gente tiene la mente en automático a todo lo que escucha y se queda con muchas costumbres de hombres que probablemente creen que vienen de las Escrituras, pero no están en las Escrituras. En el año 1517 llega la Reforma por medio de Martín Lutero y logró confrontar las falsas enseñanzas, diciéndole al Papa y al Concilio: estoy atado a las Escrituras y no cambiaré mi opinión porque mi conciencia no me lo deja. Y dice Martín Lutero: y que Dios me ayude. Increíble. Bueno, sin embargo, esto continúa. En el año 1920 viene el Evangelio social, la política en la iglesia, la teología de la liberación. Luego llega el ecumenismo, donde todas las religiones tienen que ser una sola. No hay problema, hermano, todos tenemos un mismo Dios. Llegan los carismáticos, donde se oye la voz de Dios fuera de la Biblia. Llega la psicología, la psicoterapia en las iglesias, el autoestima, la metafísica, el pragmatismo, donde se enseña que lo que funciona, eso es lo que tenemos que creer. Y si funciona así, pues eso es lo que tenemos que creer. Y si funciona de esta manera, pues eso es lo que tenemos que creer. La gente quiere lo que funciona y no lo que la Biblia dice. Increíble. Después llega el Evangelio de la prosperidad, el materialismo. Naciste para ser campeón, bendecido, prosperado y en victoria. Después llega el moralismo. Lo importante es que te portes bien porque no eres tan malo. Yo escribía un tuit hoy en la mañana: bueno, si se tratara de ser bueno, si mi perro estuviera en el cielo. Y mucha gente no, porque mi perro es más bueno que cualquier otra persona, es muy fiel. No, nunca habla mal de mí, solo con eso ya le ganó. Después tenemos la confesión positiva. El poder de las palabras, hermano. Confiese, declare cosas buenas. No ande declarando las cosas malas. Confiese que esa mujer va a ser suya. Pastor, pero está casada. No importa, usted confiéselo. Después tenemos la metafísica. Una mezcla de filosofías que tienen sus orígenes en Aristóteles y Platón. Y de este tema hablaremos mucho más extenso el día mañana. El problema que tenemos hoy en día es que todas estas falsas doctrinas están metidas en las iglesias y no se dan cuenta los congregantes. Y las ovejas son lastimadas con tantas falsas enseñanzas que le dicen amén, que creen que es la verdad y no es la verdad. Y hoy en día se han metido en la iglesia prácticas totalmente diabólicas.
que suenan a bíblicas, pero realmente son conjuros y es ocultismo. Por ejemplo, vamos al dato, vamos a los puntos, vamos al grano, como decimos por ahí. Los encuentros que practican algunas iglesias. ¿Sabías tú que las prácticas que se hacen en esos encuentros son prácticas altamente diabólicas? Por ejemplo, esto lo digo por base del testimonio de personas que han estado en encuentros. Se escriben los pecados en una hoja y luego se queman o se clavan en una cruz. ¿Qué es lo que la Biblia enseña de nuestros pecados? ¿Será que poner mi pecado en una fogata me va a perdonar Dios? ¿Mi pecado va a ser borrado? No. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es si alguno queme el pecado, no es si alguno lo clava en la cruz, no es si alguno va a un encuentro. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo, no en un encuentro. No necesitas 3 días en un encuentro para conocer a Cristo. Necesitas un segundo en que la gracia irresistible y la misericordia de Dios te reclame que eres de Dios y se acabó, eres de Dios. Amén. No necesitas que alguien de renombre te toque y caigas al suelo y que te sientas que el cuerpo se electrocutó. Es que algo me pasó. Lo que necesitas es tener un verdadero encuentro con el Salvador, con el Rey de Reyes, con el Dios de la salvación, con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que necesitas. No una limpieza. No una limpieza de malos hábitos o falta de perdón. ¿Desde cuándo aquí en las iglesias o Jesucristo dijo, vamos a limpiarnos de pecado? Venga, traiga una escobita, hermanos. Y mire, hermano, yo sé que nos causa cierta gracia, pero usted sabe que se practica. Tienen las escobas en la iglesia, la gente pasa y le pasa el escobazo. También tienen las mangueras. A mí me llegó un video de un evangelista que con una manguera y la gente caía al suelo. Y que ya está limpio con el agua de la manguera. ¿Dónde hay eso? Los únicos que hacen limpieza son los hechiceros, no son los pastores. ¿Sabe hasta qué grado hemos llegado? Ya hay iglesias que están practicando escribirle a sus muertos que están en el paraíso. ¿Por qué? Porque hay un predicador que sale en la televisión y es muy famoso, que él va al cementerio a traer la unción de una tal Catherine Kuhlman. Y este predicador es el mentor de muchos que hoy tienen iglesias reformadas, apostólicas y profetas. Después viene la borrachera santa. Se emborrachan en el espíritu, dice. ¿Y qué le pasa? Estoy borracho en el espíritu. Y eso yo lo he visto. La culebra santa. La gente saca la lengua porque está en el momento siente que está dominada el espíritu. La hermana, no, hombre, solo sacó lo que realmente tiene. Es una gran culebra cascabel en la boca. Después que llega la risa santa y que la gente no para de reírse. Se hacen liberaciones de maldiciones generacionales porque dicen, no, pues es que la Biblia así lo enseña. No, pues no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Estas prácticas no son bíblicas. Te voy a explicar por qué no son bíblicas. La base para eso se podría entender sencillamente 1 Corintios 3, versículos del 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No necesita prácticas. ¿No? ¿Por qué? Porque usted es el templo, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si una persona no puede dejar el adulterio, la fornicación, el lesbianismo, el homosexualismo, la droga, el alcohol, el odio, la crítica, la mentira, no necesita una limpieza por un hechicero. No, lo que necesita es un corazón nuevo, según Ezequiel 11, del 19 al 20.
No necesita que el pastor le dé una liberación de un... La vez pasada me trajeron un hermano que no sabe si es gallo o gallina, está en la indecisión de su vida. Y me dice, mira, hay que orar porque el niño, fíjese que de chiquito, pastor, juega con Barbie, me dijo la mamá. Entonces yo lo traigo para que usted le haga una liberación. No está liberable. No moleste la culpable de usted que le daba Barbie, no me lo hubiera comprado a Ken, ¿me entiende? Pues, que el lenguaje es más claro. No, pero la gente cree que necesita, he escuchado hasta gente que dice, es que yo ya sé por qué soy adúltero. ¿Por qué? Es que mi papá era un gran adúltero. Y eso, es que también mi abuelo. ¿Sabes qué es eso? Solo es acomodar más el pecado que no quieres dejar. Y la mejor manera de acomodar un pecado es acomodándolo en alguien más y no ser responsable tú, que tú has caído y estás corto ante la gloria de Dios. Eso es lo que le gusta a las personas, acomodar su pecado de alguna manera para sentirse bien y no sentirse tan culpables. Es que yo soy así porque mi papá era así. Entonces cuando Dios lo enjuicia a usted, le va a decir, bueno, te voy a enjuiciar, pero no sos tan culpable. Voy a crear a tu papá antes que a ti. No, hombre, el adúltero es usted. El fornicario es usted. El mentiroso es usted. El ladrón es usted. El que critique es usted. El chambroso es usted. Asuma su responsabilidad como pecador para también tener la oportunidad de tener un Salvador que lo salvará de sus pecados, no de pecados que acomoda. Usted puede haber nacido en la iglesia, puede haber crecido en la iglesia, se puede haber formado en la iglesia, puede haber sido un gran teólogo en la iglesia, pudo haberse casado en la iglesia, pudo haber vivido toda su vida en la iglesia, se pudo haber muerto y le hicieron el funeral en la iglesia y levantarse en el infierno. Porque no es estar en la iglesia lo que lo salva, es estar en Cristo, que es una gran diferencia. Y le damos aplausos a este lugar. Es estar en Cristo. Pero mucha gente dice, no, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Cambie ese concepto. Usted es cristiano porque se parece a Cristo, si no, no lo es. Si no le gusta, hermano, y usted, ay, Dios mío, qué bárbaro este pastor. Lo vemos así cada cierto tiempo y solo son... Me dice, el pastor, pero eso ofende. Yo le digo, sí, hermano. Usted vive toda su vida ofendiendo a Dios, aguante una hora. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué necesitamos para ser libres? Conjuros, limpiezas, que me retrocedan cuando estaba en el estómago de mi mamá y que me traigan de regreso. Usted necesita a Cristo, porque cuando Cristo lo liberta, usted queda libre para siempre de cualquier esclavitud, porque Él es poderoso para derrotar cualquier pecado. Y punto. Algunas prácticas en las iglesias que se producen por medio de dudas de conceptos bíblicos. Por ejemplo, los decretos. Yo decreto, le voy a decretar un buen día. Hay hermanos que se sienten así como bien machos para decretar, hermano. Yo puedo decretar. El término decretar, según la lengua española, significa decidir o determinar. Por ejemplo, el juez ha decretado prisión para el detenido. O podemos decir, el presidente decretó poner una ley. En el sentido bíblico se establecen dos tipos de decretos. En primer lugar, el que emana de Dios, el dar órdenes a su pueblo después de establecer estatutos o leyes. Ejemplos bíblicos, Deuteronomio 26:16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la primera forma. La segunda, los decretos eran puestos por un rey o un príncipe para establecer una determinada conducta en sus súbditos. Lo vemos, por ejemplo, en Nabucodonosor, en Daniel 3:29 o en Daniel 6:15. Sin embargo, hoy en día escuchamos personas decretando prosperidad, salud, bendiciones, familia, sanidad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que tienen que decretar en cada servicio porque no les funciona. Por lo menos no para todos.
Y si se llega a cumplir un decreto, dejaría de ser decreto y viene a ser un conjuro. Y te explico por qué. Porque el conjuro es una fórmula o encantamiento que al pronunciarse permite aprovechar del poder mágico, como este Simón el Mago, que la gente se quedaba asustada escuchando y decían: esto es un nombre de Dios. Los conjuros pueden pronunciarse sobre otra persona o invocar para su poder propio, que le llaman la magia. Por ejemplo, en una ocasión un amigo estaba escuchando en la radio a un tipo que es un chamán. No sé si ha oído de los chamanes, que son de allá de Perú. ¿Alguien aquí de Perú, Ecuador? ¿Nadie? Bueno, puro salvadoreño, mexicano. Entonces los chamanes, ellos técnicamente tienen programas de radios y espacios en periódicos. Y entonces, cuando él termina su programa, dice mi amigo que con una oración a Dios terminó diciendo así: yo decreto riqueza y no pobreza, salud y no enfermedad, no más pobreza para usted, le decreto amor y no odio. Dice que cuando llega a la casa pone la televisión, enciende un canal cristiano, y cuando un predicador agarra su Biblia y le dice a toda la gente: yo decreto en ustedes riqueza y no pobreza, salud y no enfermedad, amor y no odio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un predicador y un hechicero? ¿Qué diferencia puede haber en alguien decretando cosas y un hechicero que también lo hace? Ahora, usted me va a decir: pastor, ¿y no va a desear cosas buenas? Sí, eso sí, es mi deseo, pero yo no soy Dios. Las escrituras dicen que Dios es soberano. Diga conmigo: soberano. ¿Sabe qué significa soberano? Él decide y hace todo lo que Él quiere, y no hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Te das cuenta que Dios soberanamente salvó a Daniel del foso de los leones? ¿No te maravilla eso? Y te das cuenta que el Dios todo soberano permitió que apedrearan a Esteban hasta la muerte. ¿No te maravilla eso? Amén. Te das cuenta que el Dios todopoderoso mete a Jonás en el estómago de un pez y lo saca para que predique a Nínive. Y también te das cuenta que el Dios todopoderoso permite que a uno de sus discípulos más amados, Pablo, le quiten la cabeza. Tenemos profetas de Dios que marcaron la historia, como Isaías, y lo aserraron, lo partieron en pedazos. Y ese es el Dios soberano. No estamos hablando de un Dios soberano que no va a permitir que no te suceda algo, porque entonces dejaría de ser el Dios verdadero. Porque ¿a qué cristiano no le ha pasado algo que no quiere que le pase? Si no, pregúntenle a los discípulos. Si no, pregúntenle al apóstol Pablo. Pero ¿qué dicen las enseñanzas hoy en día? Paren de sufrir. ¿Y qué dice la Biblia? Es necesario que por medio de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos. ¿Cuál suena mejor? La falsa enseñanza. Suena mejor al oído. Pero ¿cuál es la verdad? Las escrituras. ¿Y por qué la gente le dice amén a la falsa enseñanza y no a las escrituras? Porque le dice amén a lo que más gusto tiene en el oído. Y nosotros no tenemos derecho en cambiar la imagen de Dios para ponerle gusto al oído. Tenemos que honrar a Dios declarando la verdad de quién Él es. Le guste a quien le guste, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano. Pero para mucha gente es más soberano Satanás que Dios. Te voy a explicar cómo. Mire, fíjese que no he llegado a la iglesia por 2 semanas y eso es que tengo una gripe. Este diablo me ha enfermado. Espérese, eso es grave. Después se va al hospital, ¿no? Y ya dice: hermanos, el enemigo me está atacando con una tremenda... Hoy se me convirtió en bronquitis. Vamos a atar a Satanás en el nombre de Jesús. Y la gente dice: sí, hay que atar al demonio de la bronquitis. Después se le vuelve bronquitis crónica con asma mezclada y tal que el hermano se muere. ¿Y saben qué dicen en la iglesia? Se lo llevó el Señor. Él decídase pues. No enfermó el diablo para llevárselo a Dios. ¿Cómo es el asunto?
¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, ya han leído la historia de Job. Job, capítulo 1. Vamos a Job. Fíjate bien, mira el versículo 21 conmigo, por favor. Dice así. Y dijo Job, bueno, pero antes te explico. Dios le había quitado todo. Le había quitado sus hijos, le había quitado su propiedad, le había quitado su estatus, lo había dejado sin nada. Mira la reacción de Job. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y cómo dice? Desnudo volveré allá. Lea con atención, ¿qué dice? Jehová dio y el diablo quitó. ¿Dice así? No, ¿quién lo quitó? Dios. ¿Quién le quitó Dios? Sus hijos, sus propiedades, su estatus, todo. ¿Se lo quitó el diablo? No. Después Dios lo enferma. ¿Lo enfermó el diablo? ¿Quién lo permitió? Dios. Usted me va a decir, pastor, pero hay que recordarnos que estaba hablando Satanás con Dios al principio. Sí, tiene mucha razón, hermano. Y ya leyó muy bien que no fue Job que le fue a decir, he visto, Satanás que le fue a decir a Dios, he visto en Job un tremendo hombre, sino que fue Dios que se lo ofreció a Satanás. Fue Dios que le dijo, ¿ya has considerado a mi siervo Job? ¿Qué hace Dios? Bueno, ¿sabes qué hace Dios? Dios va a formar el carácter de Cristo en la vida de Job y va a usar a Satanás como Dios lo quiere usar. Satanás es como un perro. Dios lo tiene atado, ladra y llega hasta donde Dios dice. Hasta aquí te marco la cancha, hasta aquí llegas. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte? ¿Faltó la fe de Pedro? No, de ninguna manera. Después lo vemos hasta escribiendo en las Escrituras. Ahora si regresamos aquí, Jehová dio, Jehová quitó, y la consecuencia de esta, ¿cuál es? Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni le atribuyó a Dios de propósito alguno. Analícenlo muy bien. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. ¿Quién nació desnudo aquí, hermano? Todo, ¿verdad? Y después que nació usted cuando era bebé, solo en ese ratito éramos hermosos, ya después nos arruinó todo. Y cuando usted nace, entonces le ponen no sé si le pusieron a usted diaper o pañales, o una camisa, ¿verdad? Ponerle un gancho a esa camisa. La camisa decía Hollywood, ya estaba profetizando ese. Bueno, y el pamper le ponen una camisita, le dan un vasito de leche. ¿Y cómo se llama todo eso que usted está recibiendo? Un regalo, ¿cierto? ¿Sabes qué está diciendo Job? Desde que yo nací del vientre de mi madre, desnudo vine, todo lo que he recibido ha sido un regalo. De tal manera que si Dios decide quitármelo, nunca ha sido mío, siempre ha sido de Él. Por eso Job había recibido gracia sobre gracia como nosotros. Entonces, si Dios me quita a mí la salud nunca fue mía, fue de Dios. Si Dios me quita a mí, a mis hijos que tanto amo, pues Dios los ama más que yo y los quiere tener con Él. Si Dios me quita mi propia vida, lo único que está haciendo es llevándome más cerca a Él. Entonces entiendo que Satanás, yo no tengo que quitarle a Satanás nada, porque Satanás no tiene nada, todo está en las manos de Dios. Y hay mucha gente que dice, hay que quitarle eso a Satanás, mira cómo lo tiene esa alma. No, permítame. Una cosa es que dice que la Escritura, que el enemigo ha cegado, los tiene cegado, atados a su conciencia, a su voluntad, por medio del pecado. Pero no se confunda, que estén atados por medio del pecado no significa que son su propiedad, porque quien los manda al infierno no es Satanás, es Dios mismo. Él es el juez mandando a la gente al infierno, no es Satanás reinando en el infierno como muchos lo pintan.
Satanás no es el rey del infierno. Según las escrituras, Satanás será arrojado en el lago de fuego eternamente. Y eso no es para ningún rey. Eso es el castigo por ser Satanás mismo. ¿Te das cuenta por qué muchas veces decimos cosas que no están en la Biblia? No podemos ignorar que estas estrategias están metidas en las iglesias y son antibíblicas. ¿Pero y por qué? Bueno, no te asustes, esto es bíblico. 2 de Corintios 11, versículo 14 dice, y no es maravilla, no es para que nos quedemos que ¡wow! ¿Cuánta gente me ha dicho a mí que el diablo me quitó mi mujer? No, fue el otro. Dice el capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿cómo? Como ángel de luz. Entonces, esa idea que usted algunas veces tiene, ¿no? Que, mira, ¿no sentiste vos que se te pararon los pelos cuando apagaron las luces y sentiste la sombra? Fíjate que yo sentí un vientecito así, como somos tan vivos nosotros. Así como que la casa del terror. Y a usted le llama al pastor, pastor, venga a echar aceite. Y la va a ir con el aceite. Y que nombre, y que me da miedo, y que ya ves, escúchame bien, Satanás no está interesado en que te dé miedo. Lee la Biblia, él está interesado en que creas que él es un ángel de luz. Al contrario, él se va a pintar muy tu amigo, muy tu maestro, muy tu cercano, con el propósito de cambiar las verdades de Dios. Te lo voy a poner de esa manera. Si Satanás tuviera la oportunidad de solo un empleo en la tierra, no eligiera un prostíbulo, no eligiera una discoteca, no eligiera donde están las gangas, no eligiera con los narcotraficantes, no eligiera allá en las cárceles, no, eligiera ser pastor y estar en una iglesia, porque si de esa manera le cambia la imagen a la gente de quién es Dios, los tiene más fácil. Y si son más, mucho mejor. Por eso no te confundas. Tener mucha gente no es igual a que la gloria de Dios esté en ese lugar. Porque si tú crees eso, deberías de creer también que la gloria de Dios está en el infierno. Y si tú crees que una persona que tiene muchos seguidores, Dios lo usa, entonces tienes que también creer eso de Hitler, que tenía muchos seguidores. Y es muy contrario a Jesús. Jesús en Juan 6 empezó con más de 5,000 personas su sermón y terminó con 11. Contrario a lo que muchas veces creemos. Ahora, hay algo que hacemos de que decretan, ¿sí? Fíjese usted, hay personas en algunos momentos que prácticamente a la hora de decretar van a la Biblia y dicen que bueno, que la Biblia dice que hay que atar, pastor, y yo lo he escuchado. Bueno, te lo voy a explicar. Vámonos por favor al libro de Mateo 18. No, pues hay que atar, dice, y desatar. Bueno, vamos a ver. Amén, lo tenemos ahí, Mateo 18. Quisiera que leyéramos, por favor, desde el versículo 15, para entender el concepto. Fíjate bien qué hermoso este momento. Si tu hermano llega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bonito. ¿Tienes un problema con algún hermano? Acercate a solitas con él, arreglar el asunto, y si lo arreglas, qué bueno, hermano, te ganaste un hermano. Segundo, versículo 16. Pero si no te oye, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste, toda palabra. Bueno, pero si él no quiere entender eso, entonces haz algo, trae a 1 o 2, ¿no? Porque ya el tipo es medio cabezón, entonces trae a otras personas y que entonces ahora tú tienes para que se arregle el asunto, ¿no? Ya tienes testigos, ¿no? Porque no entiende. Ahora, mira el tercero. Si no los oyera ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si no los oyera a ellos, entonces haz algo, hermano. Dile a los otros hermanos la situación que está pasando, para que ellos con amor vayan y lo reprendan. Y si no le hace caso a todo el mundo, entonces tenlo por gentil y por publicano. No es oveja, es un cabro con las ovejas. Es la cizaña en el trigo. Y es necesario que estén en las iglesias. Dice que es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Así que, si usted es trigo, no esté deseoso de arrancar la cizaña de la iglesia. Ay, que se vaya ese hermano, que solo son un problema. No. Dice la palabra de Dios que Él se encargará en el día del juicio en quitar la cizaña y ponerla en el fuego eterno. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estar en medio con la cizaña. Crecer con ellos. Tenerlos a ellos. Si no, entonces mira a Jesús con Judas. Él creció su ministerio con Judas en medio hasta el final. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios forma al trigo gracias a la cizaña. Dios va a formar el carácter de Cristo en tu vida, no cuando todo esté bien, no, cuando tengas cizaña en medio. Porque Dios no está tan interesado en cambiar esa cizaña como en formarte a ti para que ames a la cizaña que tú quieres cambiar. Ahora, aquí está un problema, ¿no? Tenlo por gentil y publicano. Mira el desarrollo de Jesús. Es hermoso, síganlo leyendo. De cierto os digo, 18, que todo lo que atéis en la tierra será, ¿qué dice? Atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier otra cosa que le pidieren, les será hecho, porque mi Padre está que está en los cielos. Porque mi Padre que es hecho por mi Padre que está en los cielos. 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de dos conceptos equivocados. Primero, cuando está hablando aquí de atar y desatar, no está hablando de carros ni de mujeres. Yo ato a esa mujer para mí. Yo ato ese trabajo. Está hablando del perdón y la reconciliación entre hermanos. ¿Lo lees todo? No agarres un versículo para hacer tu idea. Lee el concepto de lo que Jesús está hablando. Es como que yo le mandara una carta al pastor Elmer. Y entonces algún hermano, por leer la carta, la quiera agarrar y agarre un pedacito de la carta. Y en el pedacito de la carta, yo le pongo en ese pedacito, cuide a sus 2 mujeres. Y el hermano anda diciendo, ¡ah! Tengo prueba que el pastor Elmer tiene 2 mujeres y un camino. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál fue su error? Su error fue que usted tomó un pedazo de la carta que realmente decía, después de eso, cuide a sus 2 mujeres, a su amada esposa y a su pequeña hija. Pero usted tomó un pedazo, lo hizo una verdad, lo publicó, pero realmente está malinterpretando la carta por 2 razones. Primero, porque un pedazo no hace una realidad. Y segundo, porque usted no me conoce la relación que yo tengo con él. Entonces, para entender las escrituras, yo no agarro un pedacito porque suena bien, porque con un pedacito usted puede hacer cualquier cosa. Usted tiene que entender el concepto de lo que está hablando las escrituras, y no solo eso, conocer a quien las escribió, al Dios de las escrituras. Porque si usted no conoce a Dios, interpretará las cosas al revés, ¿no? Hará ayunos y dietas con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer esta dieta porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y las escrituras eso no significa el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lee el concepto de lo que Pablo está hablando en Filipenses 4:3. Ahora, entonces aquí no está hablando de carros y atar y desatar, no, está hablando del perdón. Cuando usted ha tenido un problema y entonces el Padre que está en los cielos va a atar ese problema o lo va a desatar. Y después concluye Jesús con una hermosa enseñanza, porque donde estén 2 o 3 congregados, ¿qué dice? Ahí estoy yo. ¿Y cómo lo usamos nosotros? Mal, erradamente. Hermanos, aquí hay 2, pero aquí está el Señor, quien dice que donde están 2 o 3, no. Donde esté usted, Él está con usted, porque Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Lo que se está refiriendo aquí es cuando hay 2, hay una reconciliación, y Él está en la reconciliación. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Ahora,
¿Por qué entonces, pastor, la gente lo hace al revés? Porque técnicamente no conocen al Dios de las Escrituras. No es todo lo que usted quiere lo que Dios va a hacer. La Biblia dice es lo que Él quiere, lo que Él hace. Lea el Salmo 115, versículo 3. Es más, ¿sabes? Quisiera darte una pequeña enseñanza del Salmo 115. Es muy hermoso, rápidamente. Primeramente, lee el versículo 3 conmigo. ¿Lo tienes ahí, hermano? Amén. Fíjate el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Y qué dice? Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Todo lo que Él quiere, ¿qué dice la Biblia? Ha hecho. No es todo lo que el hombre quiere, ¿verdad que no? Es todo lo que Él quiere, eso ha hecho. Determinación, punto final. Para esto, solo para entrar en ese concepto. ¿Qué pasaría si mañana estuvieras ante la presencia del Dios Todopoderoso en su trono y Él te preguntara, hijo o hija, ¿qué deseas que cambie de tu vida? ¿Qué le dijeras? Qué buena pregunta, Señor. Empecemos por mi esposa. Empecemos por mi esposo. Después la salud que me diste. No, hombre, si yo solo soy pastillas. Tomo más pastillas que comida, Señor. Y esto, y aquí, y allá. Y usted saca un mar de quejas. ¿Sabes cómo terminaría esa conversación? En un ejemplo. Terminaría de esta manera. ¿No te das cuenta dónde estás? Ya estás conmigo. Hay muchas cosas que nos quejamos en la tierra, pero que realmente son las que nos llevan para estar con Él. El cristianismo no es un camino glorioso, es un camino difícil a una meta gloriosa, porque la meta es Cristo. Entonces, cuando tú entiendes todo lo que Él quiso, ha hecho, tienes que entender que aún las cosas que no quieres aceptar en tu vida, los pasajes más oscuros y más difíciles, Dios los permitió, porque los permitió para enseñarte y mostrarte que nadie te amará como Él te amó, para mostrarte que nadie se compadecerá de ti como Él se ha compadecido de ti, para mostrarte que Él siempre estará contigo, siempre, 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 porque muchas veces hemos confiado más en los recursos que en Dios. Dios bota los recursos para que confiemos en Él, pero en Él solamente, y Él solamente es el que cuesta. Regresemos al versículo 3. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Siga por favor en el versículo 4. Mire qué contraste del salmista. Póngale atención. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Mire. Tiene boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Páreme aquí. ¿Algunos de ustedes han visto alguna estatua o un ídolo como este que pinta aquí las escrituras? ¿Sí hay? Yo he escuchado a esta gente que dice, detrás de cada un ídolo hay un demonio escondido. Fíjate, entiende el concepto de las escrituras. Nuestro Dios que está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora viene y trae el concepto de lo que para la gente es la deidad. Y pone una estatua que tiene ojos y no ven, tienen boca y no hablan, El problema no es la estatua, no se enoje con la estatua, no se enoje con la estatua que se parece a la Virgen María, con la del Niño Jesús, con la del San Tomás, con la de lo demás. No, hermano, no la agarre con eso. Mire lo que sigue diciendo en el siguiente texto. Semejantes a ellos son los que los hacen. Ay, pastor, yo la había agarrado con el ídolo. No. Los que los hacen son como ellos. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo son entonces? Son de esta manera. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas tienen y no oyen, tienen nariz y no ven, manos tienen y no palpan. Pero yo miro que tienen ojos y ven, y pues papá, no, usted lo puede ver, pero realmente están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque han puesto sus esperanzas en algo más que es Dios. Y entonces, para poner esas esperanzas, lo tienen que figurar en algo. Por ejemplo, vámonos a ejemplos de nuestra cultura.
Recuérdese usted de algún santo que hacía un favor. ¿Cuál se acuerda? ¿San qué? Hay uno que le dicen San Vicente, que boca abajo le da un novio. ¿Cuál? Perdón, San Antonio. Sí, es cierto. Que el San Antonio, si lo pone boca abajo, le iba a dar un novio. ¿Hay otro que se acuerden ustedes? ¿San qué? San Juditas Tadeo. ¿Qué pasaba con ese? ¿Qué favor hacía? ¿Ah? Lo imposible de San Juditas. ¿Alguien más? Hay uno que es para los choferes también. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ah? San Cristóbal para los choferes. Ahora, la pregunta es, ¿y a quién se le ocurrió eso? Bueno, le voy a decir a quién se le ocurrió. Se le ocurrió a una señora que nunca tenía novio. Un día encuentra esa estatua, le da vuelta y me salió el novio y se hizo popular. Y ahora todo el mundo, ahí hay una hermana que le dan vueltas a San Antonio y lo tienen escondido en el closet. A ver si me sale. Algunas les funciona y dicen, gracias a San Antonio, lo van a abrazar a San Antonio. Entonces, lo que está diciendo es esto. ¿Quién le da el poder de lo que cree que va a ser al santo? La persona que lo hizo. Lo hago con este propósito. Yo le doy el poder. ¿Para qué? Para ser yo el soberano. Para creerme yo que yo puedo controlarlo, que yo puedo hacerlo. Y entonces, si ando esta astillita aquí, o si ando esta imagen en mi cartera, me va a guardar del mal. Si ando esto, si ando aquí, si ando allá. Y la gente entonces cree en tantas cosas porque cree que tienen ciertos poderes. Pero la Biblia dice que los que lo han hecho son los que le han dado el poder. Pero hay una razón. ¿Y sabes cuál es la razón? Sigue leyendo. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ¿qué? En ellos. Ahí está la razón. Para mostrarte lo que realmente es la idolatría, la confianza en algo más que no es Dios. Tú le diste ese poder. Y usted dice, pastor, pero por veces ha funcionado. No, por veces Dios ha permitido que algo suceda, pero no significa que viene de Dios. Hay muchas cosas que suceden en las iglesias o en otros lugares que no exactamente vienen de Dios. Quiero aclararte algo, Satanás también hace sus milagros, si no lo sabías. Y por esa razón es que estamos en este problema. Bien dijo Charles Spurgeon, la línea divisora entre lo aceptable y lo condenable es extremadamente fina. Ignorar la soberanía de Dios es la base para la falsa enseñanza. Es la base para cosas y conceptos que la gente tiene y maneja creyendo que es de Dios. ¿Ya ha visto usted la tembladera y cuando se caen al suelo? Y empiezan a echar espuma. Bueno, una vez yo estaba en un evento y una persona empezó así y empezó así a hacer cosas raras y la barran y la agarran como 7 diáconos. Y dicen, tiene un demonio, y empiezan a orar y el pastor estaba ahí. No es demonio, es el Espíritu de Dios. Arréglense entre ellos el problema que tienen. Aquellos decían que era demonio, el pastor que no, que era Dios. Pues ni ellos entienden. Ahora, sí te quiero aclarar algo en la Biblia. En la Biblia sí hay personas que cayeron al suelo, sí. Sí hay personas que temblaron, también. Sí hay personas que echaron espuma y se sacudieron, sí. ¿Y sabes qué? Nunca fueron a la iglesia, fueron demonios. Te lo compruebo con la Biblia. Comprobémoslo pues. Que no sea mi palabra, que sean las escrituras. Por ejemplo, Marcos 1, del 26 al 27. Y el espíritu mundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Marcos 9, 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. ¿Y cómo queda la gente cuando queda en el suelo? Como muerta. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y lo levantó. ¿Y qué tenía? Un espíritu. ¿No?
Lucas 4, 33 a 35, estaban en el cenagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual le clamaron diciendo: déjanos, que tienes, Jesús, has venido para destruir, yo te conozco, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Lucas 9, 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Lo coherente es lo de Dios por medio de Cristo, lo incoherente es lo de Satanás por medio de sus demonios. Y nosotros hemos visto eso en las iglesias y hemos dicho: es el Espíritu de Dios, cuando en las Escrituras son espíritus demoníacos. No existe en ninguna parte de la Biblia que esta gente caía al suelo o hacía otras cosas, ni en Pentecostés, según el libro de Hechos 2. Dice que hablaron otras lenguas, y si usted sigue leyendo Hechos 2, eran lenguas de otros lugares. Solo tiene que leer un poquito más, extender su lectura y lo comprenderá. ¿Pero por qué lo practican en las iglesias, pastor? Bueno, porque para muchas personas eso es lo que Dios es, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos creen en Dios? Levanten su mano los que creen en Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Un fuerte amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Amén. Amén. Ok, fíjese usted, los demonios creen en Dios. Los demonios creen que Dios es poderoso. Y los demonios creen que Dios hace milagros. Fíjense Santiago capítulo 1, 2, versículo 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, pero le suma algo que muchos no tienen: no tiemblan. Hay muchos demonios de mejor calidad que muchos cristianos, porque ellos le tiemblan a Dios, y muchos cristianos que dicen ser cristianos no tiemblan para pecar. Pecan deliberadamente. Hay que examinar las cosas que están practicando en las iglesias, porque la Biblia lo dice, no porque yo lo digo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso dice: probad los espíritus. Disculpe, hermano. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Ya? Por eso dice aquí: probad los espíritus. Y así con tantas otras enseñanzas. Esto está para largo, hermano, ¿viste? Olvídese. El uso de la sangre de Cristo, rociando la sangre de Cristo en todos los lugares, cuando la Escritura nos dice que la sangre es para remisión de pecados. No, y hay gente que ve un perro ladrando y te reprendo con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia. La Biblia dice que por precio de sangre hemos sido comprados, no para que el perro no la muerda. ¿Pero por qué la gente lo hace? Por ignorancia. ¿Y qué hace la ignorancia? Bueno, la ignorancia prácticamente hace un concepto de quién es Dios, pero no es Dios. Hoy en día es muy común en algunas iglesias atar y desatar enfermedades, pobreza, demonios, y en algunos dados hasta el diablo mismo. Yo tengo un programa de radio, por veces están otras personas, y una vez voy llegando y estaba una hermana que dice que es profeta, lo cual es antibíblico, y viene y se me queda viendo y dice: ¡oh! Ya vino Olivares, digo. Yo me le quedé viendo y dice: hoy se le van a caer los calzones al diablo, digo. Le vine a botar los calzones al diablo. ¿Y por qué dijo? No sé por qué, no le pregunté, ni me atreví a preguntarle. Bueno, pero entonces, pastor, ¿por qué la gente lo cree? ¿Por qué la gente lo practica? Bueno, la gente lo cree y lo practica por ignorancia. Y la ignorancia hace que usted crea cosas que no están en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amado hermano, es importante que despertemos de esta verdad. La verdad y solamente la verdad. Regresemos a entender y a conocer que es la verdad de las Escrituras y solamente la verdad de las Escrituras. Usted puede decir, pastor, pero no deberíamos de ser todos uno. ¿Por qué entonces hablar de estos hermanos que están mal? Bueno, te quiero explicar por qué. Porque la verdad divide. Claro que lo hace. La verdad divide, la mentira de la verdad. Por lo tanto, es necesario que hoy en día levantemos la bandera de la palabra de Dios y digamos cuál es la verdad. Como se lo dije al principio, nuestro objetivo no es ofenderlo, ni decir que usted está mal. Al contrario, si usted practica estas cosas, arrepiéntase, porque aún está a tiempo y Dios tendrá misericordia de usted. Vamos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de entender, de conocer, Señor, tantas prácticas que no están en las Escrituras y muchas veces hacemos creyendo que son la verdad. Ayúdanos, oh Señor, a poder realmente discernir entre lo espiritual y lo carnal, pero que podamos discernir por medio de las Escrituras. Ayúdanos, oh Señor, a entender que algo que prevalece no significa necesariamente que prevalece porque es de Dios, porque Satanás ha prevalecido hasta este día. Al contrario, ayúdanos a entender que lo que prevalece de Dios sigue siendo de Dios y lo que prevalece del diablo sigue siendo del diablo. Y que podamos conocer la diferencia entre lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Crea, Señor, en nuestras vidas una pasión, un deseo, una sed, un hambre por tu palabra y solamente por tu palabra. Para que nuestra conciencia y nuestros deseos queden cautivos a tu palabra. Y que nada en nuestras vidas nos haga mover de estas verdades bíblicas. Que al entenderlas y conocerlas, oh Señor, podamos ir detrás de tantos versículos, de tantas enseñanzas hermosas que nos permites tener. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay muchos más textos y versículos que se malinterpretan, pero yo le invito a que usted estudie las Escrituras, conozca la verdaderamente, porque ellas testifican de Cristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gracias, Pastor José. Bien, ¿alguna pregunta? Hermano, vamos a tener preguntas y respuestas el domingo, ¿va? ¿O ahorita? No, ustedes, ¿qué dicen? El domingo. Va. Me tenía hermano, dice que... Muy bien, entonces estamos preguntas y respuestas. Que también mañana podemos hacerlo porque es vigilia. ¿Qué les parece? Mañana hay tiempo, ¿sí o no? Mañana le podemos dar hasta que el cuerpo aguante, así como si usted en la fiesta, ¿o no? La bala, y usted decía más. Otra vez, yo no quería ir. Entonces igual cada vez que el hermano le diga todo lo que le diga, diga otra vez, repítalo, hermano. Amén. Porque no queremos oírlo dos veces. Bien, mis amados hermanos, solo vamos a orar ya y nos vamos a comer nuestros panes con pollo. Ya estamos listos. Colabore con la cafetería, no se vaya sin comer, hermano, le puede dar un ataque al estómago. Así que no se vaya sin comer. Bien, pongámonos en pie y oramos. Padre bendito, te damos gracias esta noche por tu bendición. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias, Jesús, porque nos podemos dar cuenta que es una realidad como, Señor, la santería y las hechicerías se han metido a las iglesias. Y ha sido, Señor, solamente a través de los pastores, a través de los predicadores, que han sido tocados e impactados, Señor, por esos movimientos, por los falsos evangelios. Como dice la Escritura, Señor, por el apóstol Pablo, si alguien predicara un evangelio que no es el de Cristo, sea anatema. Y lo estamos viviendo, Señor, en estos tiempos. Te pedimos, Padre, que nos cuides a nosotros, que hagamos como dice el capítulo 17, versículo 12, acerca de los cristianos de Berea. Que vayamos a nuestros hogares y siempre indaguemos acerca de las Escrituras, que si lo que nos han explicado es verdad, pero que, Señor, lo hagamos en la armonía de las Escrituras. Gracias te damos, Dios, esta noche.
Bendícenos, que podamos asistir mañana también, que es una media vigilia, y así mismo el domingo, y podamos tener las enseñanzas, Señor, que el pastor José Olivares ha preparado y que tu Espíritu Santo le ha ayudado a hacer para que pueda explicar y así nosotros podamos aprender de ellas. Bendecimos, Señor, tu nombre, gracias te damos por habernos elegido para ser los que escuchemos esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana, 7:30. No se quede en su casa. Recuerden, traiga invitados, hermanos. Así como llevaba amigos a los bailes, hoy traiga invitados a la casa de Dios. Traiga amigos, le esperamos en la cafetería. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones.